Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamet Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Todos los programas, les recuerdo como siempre, de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, en el link profesionales.adamettv.com. Como siempre, abordaremos un tema de interés para todos los profesionales de la psiquiatría, la psicología, de otras especialidades que también nos consta que siguen ese podcast. Gracias por hacerlo. Pero seguimos en el capítulo de A Solas con. ¿Con quién va a estar a solas con hoy nuestro coordinador general? El doctor Miguel Álvarez de Mon González, al que conocen todos ustedes, médico especialista en psiquiatría, adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, bienvenido y gracias por acompañarnos un día más, un podcast más. Ricardo, un placer estar aquí y un placer y una responsabilidad estar con el invitado que traemos hoy, porque es mi jefe de servicio, o sea que espero que le hagamos sentirse a gusto, y lo que sí que vamos a tratar son temas muy interesantes, porque a Javier, que ahora le presentarás, otra cosa no, pero le gusta mojarse. Jefe de servicio tuyo actual. Correcto. Cuidado entonces. A solas con el jefe de servicio, que es el doctor Quintero, que si me permites, Miguel, voy a hacerle 4 pinceladas de su amplio currículum. El doctor Quintero es licenciado en medicina por la Universidad de Alcalá, posteriormente realizó la especialidad de psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal, además es doctor en medicina. Desde el año 2007 es jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor y desde 2024 profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid, codirector de varios cursos de posgrado, como el de urgencias en salud mental y el de TDAH a lo largo de la vida, ambos en la Universidad de Alcalá, autor de varios libros, incluyendo la publicación ya de la 3ª edición del trastorno por déficit de atención y a lo largo de la vida, y colaborador, fíjense, más de 50 capítulos en otros tantos libros, autor de 150 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y con más de un centenar de contribuciones en forma de ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. El currículum es mucho más amplio, pero dejo que Miguel sea el que remate la jugada. Doctor Quintero, don Javier, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación y es un placer compartir esta velada con vosotros. No es tan fiero el león como lo pintan, doctor Quintero, ¿no? Esto no sé, no sé qué tipo de charcos dice Miguel. No, siempre habla muy bien de usted, Cuando dejé mi trabajo en la Fundación Jiménez Díaz, mi ex jefe González de Rivera me dijo: Javier, eres un tipo que sabe nadar muy bien en la tormenta, ahora tienes que aprender a andar en el barro. Es decir, que de alguna forma, ¿no?, cuando me iba a llevar a arrancar el proyecto del Infanta Leonor. Sí, señor. Igual, si sé nadar bien en la tormenta, es que me mojo poco. Se moja poco. Pues el doctor Álvarez de Mon dice que si hay que mojarse, el doctor Quintero es de los que se mojan. Así que les dejo a sola. Perdón. Hay que ir, para que no es por no ir, pero ir por ir es tontería. Exacto. Miguel, te dejo a solas con el doctor Quintero. Bueno, Javier, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y yo lo primero que te quería preguntar es que con tu dilatada carrera, a pesar de tu juventud, o sea, digo porque eres razonablemente joven y sobre todo viendo tu carrera eres joven, que de todos tus logros profesionales, ¿cuál te hace más ilusión? O sea, ¿de cuál estás más orgulloso? Bueno, probablemente del servicio de psiquiatría, el Infanta Leonor. Es decir, yo creo que el haber abierto un servicio desde cero, ¿no? Yo siempre digo que yo quité los plásticos de los colchones de la unidad de hospitalización y de eso hace ya 17 años, ¿no? Hasta el servicio que soy, en el que, bueno, que tú conoces bien, ¿no? Que hemos ido creciendo de una manera, yo creo que muy, muy interesante. Es decir, éramos un equipo que no llegábamos a 10 personas y hoy somos más de 150. Es decir, que de alguna forma a lo largo de este tiempo hemos ido incorporando proyectos, secciones, dispositivos, y lo último, como bien sabes, ha sido incorporar el mundo de las adicciones a la salud mental, que yo siempre he pensado que era algo
que artificialmente había salido de la psiquiatría y se había puesto como una red en paralelo. Y bueno, pues ahora tenemos el reto de integrarlas de facto, ¿no?, en nuestro servicio, que yo creo que probablemente no, seguro que el hospital, profesionalmente hablando, claro. No, por supuesto, decía en el plano profesional. No, la verdad es que yo llevo en Vallecas 6 años y es impresionante que cada año el servicio crece. O sea, que efectivamente esta expansión que tú has visto desde cero, yo no la vi, evidentemente, pero es impresionante. Bueno, a mí una de las cosas que me parecen más interesantes de tu carrera profesional es que has tocado varios palos. Has hecho investigación, tanto con fondos públicos como con fondos privados. Te dedicas a la asistencia clínica, llevas años dedicando parte de tu tiempo a la gestión, como bien has comentado. Desde hace años te dedicas a la divulgación, porque ahora estás en redes sociales como tanta otra gente, pero tú ya has publicado y hace años libros de divulgación, de TDAH y de otros temas, ¿no? Y también te has dedicado a la formación de estudiantes en la universidad, pero también de psiquiatras en cursos de posgrado. De hecho, yo recuerdo con mucha ilusión y, por supuesto, con mucho agradecimiento que el primer premio con dotación económica que yo he recibido en mi vida lo recibí cuando era residente a través de la Fundación Sin Formación, que organizabais, no sé si tú te acuerdas, pero organizabais unas jornadas de TDAH que yo creo que patrocinaba Sire y, bueno, dabais un premio. Entonces, de alguna manera, yo te quería preguntar 2 cosas. Uno, ¿qué haces o cómo te organizas para que te dé tiempo a tanto? Y 2, ¿qué te parece la colaboración público-privada? Que en mi opinión es muy necesaria y además pienso, y sinceramente lo pienso, que beneficia a la propia institución pública, ya sea una institución de educación como la universidad o un hospital. O sea, yo creo que beneficia a la institución pública. Pero quería saber tu opinión. O sea, lo primero, ¿cómo te organizas para llegar a tantos palos? Y 2, ¿qué te parece la colaboración público-privada? Pues trabajando mucho. Es decir, en realidad es cierto que a veces cuando pues, ves un poco, ¿no?, y paras y analizas, ¿no? A mí una vez al año me gusta parar y pensar y ver lo que hemos avanzado y plantearme los objetivos para el año siguiente, ¿no? Y probablemente sea un poco también ese ejercicio de reflexión que tengo que hacer en otoño-invierno, ¿no? Que paro y pienso, ¿no?, lo que se ha hecho el año que se cierra y empiezo a pensar en lo que se va a hacer el año siguiente, ¿no? Y eso, de alguna forma, también me permite pues, poner foco, ¿no? Y intentar, de alguna forma, pues, darle a muchos palos, pero darle a cada uno en su orden, ¿no? ¿Tiendo a dispersarme? Pues a veces un poco. Es cierto que a veces las situaciones y a veces pues, los tiempos no encajan, los deadline te aprietan. Entonces, bueno, pues tú evidentemente sabes que con muchos de los proyectos que hemos ido haciendo, pues al final a veces me tenéis que achuchar para decir, oye, Javier, termina esto, revisa esto, tal, no sé qué, y acabo haciéndolo a horas indignas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues intentando tener una organización, una priorización de los tiempos y luego creo que una significativa capacidad de trabajo. Yo siempre he defendido, ¿no?, que el profesional del siglo XXI se basa en 4 patas, ¿no? La asistencia, que es la más importante, ¿no?, la parte asistencial, y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que donde todo cobra sentido es delante del paciente. Luego hay una parte de docencia, es decir, yo creo que la mejor forma de aprender es enseñar, con lo cual, efectivamente, yo llevo desde residente. Cada vez que alguien proponía dar una sesión o dar una clase, pues yo me ofrecía de voluntario. Y eso, evidentemente, pues ha ido generando pues, una cierta tendencia y evidentemente, hay una serie de horas de prácticas que al final, de horas de práctica docente, que al final, pues eso pues está también en el no solo en el currículum, ¿no?, que está muy bien, sino sobre todo en el bagaje personal, ¿no? Luego la parte de investigación. A mí me apasiona aprender cosas nuevas y encontrar nuevas respuestas. Pero sí que es cierto que a mí me gusta la investigación muy ligada a la práctica clínica. Es decir, a mí he hecho, por supuesto, investigaciones y hacemos cosas en inflamación, como tú bien sabes, ¿no? Y antes también, en cosas en genética y demás. Pero me acaba desmotivando cuando la investigación no le acabo encontrando ese papel de traducción a la clínica. Es decir, ¿esto que hago vale para mis pacientes? Pues guay, entonces me apasiona, ¿no? Y luego la parte de gestión, pues evidentemente yo siempre he dicho que la gestión puede ser una cuestión de microgestión o de macrogestión. Es decir, tú puedes ser gestor de tu propia actividad, y esto os lo recomiendo a todo mi equipo, ¿no? Es decir, desde gestionar tu agenda, tu día, tus objetivos. Es decir, esto que yo hago mi visión personal, ¿no?, mi crecimiento profesional,
lo hago también con el servicio, ¿no? Y sabes que en noviembre hacemos una reunión donde para todo el área contamos lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, yo creo que es una forma también de comprometer al equipo, ¿no? En los objetivos y en las directrices del servicio. Y luego, evidentemente, tú puedes ir, como te decía, ¿no? La microgestión, una gestión muy de tu día a día, de tu agenda, de tus proyectos, o una versión más amplia y ser, no sé, pues ministro de Sanidad, consejero de Sanidad, es decir, que gestionas o de una forma planteas una gestión más ambiciosa. Pero esas 4 patas, ¿no? De la asistencia, la docencia, la investigación y la gestión, creo que es lo que hacen un equilibrio. Y esto lo llevo tatuado a fuego desde que era un tierno residente, ¿no? Y desde pequeñito pues me he planteado siempre un poco buscar ese equilibrio. Y la forma de crecer cuando es armónica es mucho más fácil. Es decir, hay gente que de repente se ha dedicado toda la vida a asistencia exclusivamente, no ha dado una clase en su vida y ha hecho 2 pósters y poco más, y de repente a los 50 años decide que ahora me quiero recauchutar en otra cosa, y lo puede hacer, claro que sí, pero es mucho más fácil cuando ese crecimiento es armónico desde el principio, ¿no? Y eso, yo he tenido la suerte de ser hijo de mi padre, como bien sabes, era mi jefe, mi mentor, mi todo, y eso pues desde pequeñito me inculcó esa inquietud, ¿no? Eso, ahí compartimos de alguna forma el ser hijos de grandes médicos, pues evidentemente eso también nos ha permitido tener una visión, ¿no? Una capacidad de ver las cosas quizás desde antes que el resto. Es decir, quizás una de mis ventajas fundamentales por ser hijo de mi padre ha sido tener la capacidad de aprender cosas que con 25 años, con 30 años, que la ley natural me hubiera llevado a aprenderlas con 40, con 45, con lo cual efectivamente con 45 ya estoy aprendiendo ya otras cosas. El resumen, mucha capacidad de trabajo, mucha dedicación, me apasiona lo que hago, con lo cual no me requiere un esfuerzo especial, con lo cual efectivamente eso yo creo que es la clave, y luego tener un plan, una organización que te permita de alguna forma crecer con esa visión de asistencia, no se debe dejar de ver pacientes, docencia, investigación y gestión. Y yo querría matizar una cosa o enriquecer tu respuesta, que yo creo que una virtud que en mi opinión tienes, que creo que te ayuda mucho, es rodearte bien. Creo que estás bien rodeado. Sin duda. Eso sin duda esa es mi máxima cualidad. No, porque fíjate, ¿no? A lo largo de mi vida yo he visto grandes profesionales que han tenido miedo de tener gente a su alrededor que les pudiera hacer sombra. Y a mí eso jamás me ha preocupado, sino todo lo contrario. O sea, yo quiero alrededor gente que tenga capacidad de hacerme sombra, porque se vive mucho más cómodo a la sombra de alguien. Es decir, que de alguna forma, no es verdad. Es decir, que al final, evidentemente, el tener gente en el servicio, pues como tú mismo, Miguel, evidentemente eso hace que el servicio sea mejor, lo cual a mí me simplifica mucho las cosas, porque si el servicio funciona bien y tiene gente muy valiosa dentro, hace que todo sea más fácil. Entonces y eso yo lo aprendía, ¿no? Pues cuando era un tierno médico jovencito, imberbe, pues evidentemente yo veía a grandes profesionales, ¿no? Que tenían miedo, ¿no? Y veía diciendo, pues este tío, ¿por qué no potencia a este tipo que es estupendo? Y luego ya con el tiempo te dabas cuenta de que no lo hacía por miedo, porque no. Así seguridad personal. Entonces, en ese sentido, cuanto mejor tenga mi equipo, cuanto más talento tenga, desde luego, vamos, sin lugar a dudas, muchísimo mejor. Y de la colaboración público-privada, que ya digo que en mi opinión es necesaria y buena para las instituciones públicas. Nosotros desde el minuto cero, ¿no? Nosotros hemos, a lo largo de la trayectoria investigadora, evidentemente, por supuesto, hemos tenido proyectos de financiación pública y de proyectos de financiación privada, pero nosotros siempre hemos mantenido una vía estable de investigación desde el minuto cero. Nosotros cuando empezamos con el hospital, y yo eso lo aprendí en el Ramón y Cajal, que es la vía de los ensayos clínicos, que es básicamente, ¿no? Es una forma de financiar y de conseguir recursos para la financiación, y desde el minuto cero nosotros hemos tenido una línea muy potente en el servicio de ensayos clínicos que nos ha servido para construir un programa, un equipo de investigación, cimentarlo y poder financiarlo, autofinanciar proyectos propios, ¿no? Es decir, que de alguna forma, si gestionas adecuadamente la investigación clínica en la gestión de ensayos clínicos, eso da para mucho si lo gestionas bien, da para pagar bien al equipo investigador, y da para generar una estructura, y da para financiar proyectos propios, con independencia de que efectivamente es interesantísimo ser capaz de pedir proyectos al FIS, a Europa, lo que no te haga falta, ¿no?
Pero bueno, yo siempre me he sentido mucho más cómodo con la independencia de hacer lo que me da la gana y cuando me da la gana, sin necesidad de que alguien me lo financie, ¿no? Y bueno, pues y eso me penaliza muchas veces, porque también es cierto que nos ha penalizado, y tú lo sabes, ¿no? Nos han dejado algunos FISes un punto por debajo del punto de corte, de una forma difícilmente comprensible, simplemente por el hecho de que alguien ha decidido que no nos iba a dar esa financiación, ¿no? Pero ese proyecto sigue adelante, con independencia de la financiación del FIS. Es decir, que al final esa es un poco la ventaja de alguna forma siempre tener esa estructura, de alguna forma de fuentes de financiación alternativas, que si el FIS no funciona hubiera sido maravilloso, los hubiera financiado, hubiera sido maravilloso, porque ese dinero que tal lo hubiéramos dedicado a otra cosa, pero no importa, porque ya buscaremos las vías, ¿no? Es decir, yo creo que eso es una fórmula. Es decir, y esto también lo aprendí en mi estancia en Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuando yo estuve en Estados Unidos, el acceso a la financiación era infinitamente más transparente quizás que en España, ¿no? Es decir, es muy fácil, ¿no? Es decir, el tener acceso a la financiación es mucho más ágil y mucho más transparente. Bueno, aquí otra de las cuestiones que a veces cuesta entender es que desde que lanzas un proyecto hasta que te contestan y de alguna forma esa financiación llega, tardan meses. Y hombre, no quiere decir que la investigación sea algo que necesita ser, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Pues hombre, en un mundo que va cada vez más rápido, a mí me pone muy nervioso esto, porque tú tienes una idea, ¿vale? Cuando tienes una idea, buscas el espacio para financiarla, ¿vale? Lanzas el proyecto, consigues la financiación, tienes los resultados y los publicas, son 5 años. Son 5 años. Entonces dices, o sea, de verdad tenemos que estar 5 años para poder, y sobre todo cuando es una investigación que se puede hacer mucho más rápida si tienes los recursos en el momento adecuado, y eso yo lo aprendí en Estados Unidos. Un día por la mañana le presenté a que era mi jefe ahí, que era Mark, le presenté un proyecto, me dijo, me gusta, el lunes lo presentamos a la dirección, y la semana siguiente ya estaba financiado. Es decir, teníamos dinero para poderlo lanzar, ¿no? Es decir, en 15 días el proyecto estaba de la semilla a poder empezar a hacerlo, ¿no? Y esto evidentemente luego dice, joder, los americanos lo hacen mucho mejor. Bueno, los americanos tienen claro, si el proyecto es bueno, vamos a financiarle, vamos a darle velocidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una fórmula indiscutiblemente de poder hacer las cosas. Yo soy muy escéptico en el bloqueo institucional en cuanto a la hora de tener, ¿no? De alguna forma siempre hay intereses de fondo, ¿no? Cuando hay alguien que gestiona un dinero de un tercero, ¿no? Es decir, esto, bueno, yo a veces, bueno, vamos a meternos en machacos lo justo, ¿no? Pero siguiendo con la colaboración público-privada, yo tengo la impresión de que en España, en algunos sectores de la población o incluso en algunos sectores de los políticos, parece que les parece mal que la industria farmacéutica tenga ánimo de lucro. Y me llama la atención porque a otros sectores no se les juzga de la misma manera. O al menos esa impresión tengo esa impresión. Pues, por ejemplo, el sector de la alimentación o la tecnología o cualquier otro sector, automoción, turismo, etcétera. Y a mi juicio, y dentro del sector sanitario, dependiendo del tipo de patología que se... Justo iba a eso, porque yo creo que para que el conocimiento avance hace falta inversión, ¿no? Inversión económica, inversión de recursos humanos, y de hecho queremos, para que haya avances, yo creo que tiene que haber inversión, y de hecho a mí me da mucha envidia ver cómo en oncología se ha desarrollado, la oncología y los tratamientos se han desarrollado muchísimo en los últimos 30, 40 años. Entonces yo te quería preguntar precisamente por eso, por el recelo que incluso desde el propio, a veces, ministerio parece que están intentando suscitar en torno a la industria que se dedica más a la psiquiatría y a los psicofármacos, y es que a mí me parece que es como tirarse un tiro al pie. O sea, quiero decir que ahora en el mundo de obesidad los fármacos antiobesidad han hecho que esta patología se trate mejor, ¿no? Pues no entiendo por qué hay que criticarlo. O si surge un antidepresivo que hace efecto más rápido, pues esto es una buena noticia. O sea, no entiendo el recelo en nuestro área. Mira, yo fíjate que es cierto, ¿no? Que evidentemente yo creo que al final, y lo decía antes, todos hemos mantenido y mantenemos, ¿no? Una línea estable de fases 2, 3 de ensayos clínicos, que de alguna forma es una fuente de financiación para generar proyectos propios dentro del servicio, y llevamos 20 años haciéndolo, y creo que es una vía para poder investigar de manera autónoma.
y evidentemente subiéndonos a esta colaboración, como dices, público-privada, ¿no? Y eso me parece que, vamos, tremendamente lícito. En otros países eso ni es cuestionable. Es decir, volvíamos al ejemplo de Estados Unidos, pero no hace falta irse muy lejos, ¿eh? En otros países de Europa pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí parece que de repente, ¿no? Pues que la industria farmacéutica se acerque. Pero en el campo de la psiquiatría quizás seamos los propios psiquiatras, ¿no? Los que entre comillas, nos pegamos el tiro en el pie, ¿no? Es decir, esto dentro de... O sea, yo no conozco ninguna especialidad, ¿no? Yo no conozco ningún anticardiólogo ni un antioncólogo, ¿vale? Pero sí hay antipsiquiatras, ¿no? Que son psiquiatras, ¿no? Es decir, es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, claro, tú eso lo entiendes desde la perspectiva de la psicopatología, pero no desde otra perspectiva racional, ¿no? Entonces, claro, si nosotros mismos, ¿no? nos criticamos a nosotros mismos, que en realidad, cuando hablamos de este tipo de enfoque de la realidad, en realidad es un poco absurdo. Es decir, estamos hablando de visiones, pues bueno, muy concretas que en un momento de la existencia del desarrollo de la nosología en psiquiatría tenían sentido, en los años 60, 70, 80, modelo comunitario, el cambio de modelo y tal, pero que en realidad viene impulsado por los fármacos. Es decir, es el uso y la generalización de los antipsicóticos, donde de repente podemos empezar, ¿no? a manejar los pacientes fuera de las instituciones psiquiátricas, ¿no? Es decir, que es un poco paradójico, ¿no? Porque estos mismos que, con todo el sentido del mundo en esa época, ¿no? Pues van buscando un modelo de llevar al paciente, sacar al paciente de los antiguos manicomios, ¿no? Pero que no entienden o a lo mejor no quieren ver que esto viene porque un tipo con un anestesista de repente le puso un anestésico como la clorpromacina a un paciente y se dio cuenta de que el paciente se despertó de la anestesia con menos síntomas psicóticos. Dijo, ostras, pues esto puede funcionar, ¿no? Entonces, a partir de aquí empezamos a hacer todo un desarrollo de la psicofarmacología que luego permitió llevar al paciente fuera de las instituciones y el modelo comunitario. Y luego estos mismos luego critican, ¿no? el funcionamiento de los psicofármacos, ¿no? Entonces, un poco como diciendo, bueno, espérate, es que nos hemos perdido una parte de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, yo creo que es responsabilidad de los propios psiquiatras. Decía antes, yo no conozco ningún anticardiólogo y ni tampoco conozco ningún cardiólogo que no crea en insuficiencia cardíaca, ¿vale? Pero psiquiatras que no creen en trastornos... Eso es bonito, yo en clase lo enseño porque nuestros criterios, vamos, digo, porque yo creo que a veces hay que coger perspectiva y a veces hay que charlar incluso con médicos de otras especialidades, porque yo muchas veces pongo los criterios diagnósticos del lupus, que es cumplir 4 de 11, los criterios del síndrome metabólico, o sea que esto de criterios, digamos, cumplir una serie de criterios es que es muy propio de la medicina, o sea, la insuficiencia cardíaca, de hecho no quiero patinar, pero yo creo que estaban los criterios de Framingham, ahora que los comentan, ¿no? Yo creo que había criterios mayores y menores, pero bueno, esto a lo mejor desde que yo estudié medicina ha cambiado. Pero bueno, que efectivamente, y que el DSM-5 sea mejorable, pues por supuesto, pero vamos, se va renovando. Y de hecho a mí lo que más a veces pena me da es que a mí, vamos, los determinantes sociales de la enfermedad a mí particularmente me parecen muy interesantes. De hecho, en la Universidad de Alcalá hay un epidemiólogo que a mí me parece hacer unos trabajos muy interesantes, Manuel Franco, que está entre la Universidad de Alcalá y Johns Hopkins, que pues estudia mucho cómo influyen los determinantes sociales en el riesgo de enfermar y, por supuesto, la cercanía a las casas de apuesta, a los coderes, la cercanía a puntos de venta de cannabis, por supuesto que influyen en el riesgo de enfermar. Pero a mí me parece que esto lo que tenemos que hacer es investigarlo, no hacer activismo sobre ello. Vamos, no sé, que a mí es que ya sabes que me gusta investigar, o sea, quiere decir que yo estaría interesantísimo, me parece interesantísimo. Sobre todo cambiamos el modelo, es decir, hemos hablado del modelo biopsicosocial como un modelo de entender la enfermedad. Y yo creo que es importante entender el modelo biopsicosocial, no solo social. Decir, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Que de repente hemos dicho que, y tampoco es solo biológico, ojo, que ni una cosa ni la otra, es decir, que hemos trabajado mucho en la forma donde hay una vulnerabilidad genética que sin duda explica muchos de nuestros trastornos, es decir, que eso va a generar un riesgo del temperamento como esqueleto biológico de la personalidad, donde va a haber un entorno que efectivamente va a modular o no y con una situación social que efectivamente va a impactar y que va a generar mayor o menor riesgo de enfermar, ¿vale? Pero, oye, y ahora, aprovechando que te tenemos aquí, al final tú te has dedicado a varias áreas. A mí, personalmente, cuando llegué a Vallecas me pareció como especialmente innovador el approach a los trastornos de la conducta alimentaria, incluyendo el sobrepeso y la obesidad. Pero yo creo que como tu área fetiche es el TDAH. Entonces, quería preguntarte, a tu juicio, ahora que ya puedes mirar atrás, ya 20 años o 25 años atrás,
a tu juicio, en estos últimos 20-25 años, en qué hemos avanzado más, en concreto, en el tratamiento del TDAH? O sea, ¿de qué dirías tú, joder, esto no me lo imaginaba hace 25 años? Y es que yo tengo una gran imaginación, con lo cual lo de no imaginar, porque fíjate, ¿no? Uno de los libros que quizás no pues tiene más resonancia es el que hicimos, el TDAH algo la vida, que estamos hablando de un libro que hicimos la primera edición en el 2004, 2005, luego el 7, el 9, es decir, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Y ya en ese momento había mucha gente, ¿no? El TDAH no existe, ¿no? Entonces, bueno, no existirá porque yo tengo pacientes que cumplen tal. Y desde luego, si les ayudamos, esto funciona mucho mejor. Y si no hacemos nada porque no existe y ya madurará, pues evidentemente las cosas se estropean y se complican y mucho. Y ya en ese libro incluimos como 100 páginas, una cosa así, de TDAH en adulto, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿no? La gente me criticaba mucho, ¿no? No tienes ni puñetera idea, adultos con TDAH, ¿eso qué tontería es? Y yo siempre decía lo mismo, digo, será una tontería, pues que yo tengo pacientes que han crecido conmigo y que se han hecho adultos. Oye, y siguen siendo inatentos, inquietos, impulsivos. Es una cosa maravillosa. Les he quitado el tratamiento, he dicho, chavales, tira, ya estás curado. Y de repente volvían a la consulta y me decían, oye, que no, que es que esto sigue siendo un desastre. Entonces, claro, simplemente, y luego me ponía evidentemente a estudiar y demás, y no era el único imbécil que había pensado que había un porcentaje de pacientes cuya condición se mantenía en la edad adulta, ¿no? Y era curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo que además cuando saqué la segunda o tercera edición, no me acuerdo cuál fue, me invitaron a varias sesiones, ¿no? Con grandes cátedros de la época, ¿no? Y no voy a decir quién era, ¿no? Pero estaba un gran catedrático y me dijo, doctor Quintero, yo llevo 50 años en esto y no he visto ningún adulto con esa condición que dice usted de TDAH. Y dije, hombre, yo no llevo tanto tiempo, pero alguno más he visto, ¿no? Claro, no voy a decir quién, porque evidentemente yo creo que evidentemente no los veía porque simplemente no los buscaba y los identificaba de otra forma, ¿no? Eso a mí me ha llevado en ese momento también a organizar todo el programa de transición que también conoces, ¿no? En el hospital, porque un TDAH con 17 años pasaba a ser un trastorno de personalidad con 19 y entre medias no cambiaba nada, simplemente cambiaba el profesional que le llevaba, ¿no? Y no lo entendía, porque además hasta aquí iba muy bien con un tratamiento para el TDAH y luego aquí pasaba una espiral, ¿no? De antipsicóticos, anticomiciales, antidepresivos, ansiolíticos, es decir que no le podemos poner un estimulante, pues una barbaridad, pero sí le podemos poner 5 antipsicóticos juntos. Entonces, o sea, ese tipo de cosas que, joder, a mí me chirriaban mucho, ¿no? Entonces, incluso los mismos psiquiatras infantiles que hace 25 años decían que el TDAH no existe, que qué barbaridad poner un metilfenidato a un niño, no tenía ningún problema poner un neuroléptico a un niño de 7, 8 años, ¿no? Entonces, hombre, no te voy a decir que sea bueno poner medicación, que no. La medicación hay que ponerla cuando no hay una solución diferente, pero no me critiques que ponerle metilfenidato es una barbaridad, pero ponerle risperidona no. Es decir, que eso, pues había ciertas incongruencias, ¿no? Que todavía siguen dando. O sea, que eso de alguna forma me siguen sorprendiendo. Y probablemente, en ese sentido, yo creo que el hecho donde hoy, ¿no? A fecha de 2025, pues pensar en el adulto con TDAH, pues evidentemente es algo que yo creo que ya muy poquitos tienen la osadía de discutirlo, ¿no? Que es un problema prevalente y además de verdad que si lo identificamos bien es un tratamiento muy, muy agradecido, pero hay que identificarlo y para eso hay que buscarlo. La verdad es que en TDAH es curioso porque ha habido mucho, vamos, no sé si a día de hoy sigue generando tanta controversia, yo creo que no, pero hace 10, 15, 20 años la generaba seguro. Y me hizo mucha ilusión que uno de los invitados que hemos tenido en el podcast, Víctor Pereira, un gran amigo mío, está en Nueva York, se ha dedicado mucho a neuroimagen del TDAH y tuve ocasión cuando fui a Boston en otoño 2023 de ir a Nueva York. Me presentó a Xavier Castellanos. Supongo que le conocerás o te sonará. Yo, porque claro, ya han hecho mucha investigación en neuroimagen y claro, es que de alguna manera... Que buena gente sabe que Javier es boliviano. Es boliviano, eso es boliviano de origen. Pero digo que ha hecho muchísima investigación en neuroimagen y claro, no deja de ser muy interesante. O sea, quiero decir que han encontrado diferencias entre el cerebro de un paciente con TDAH y el cerebro normal. Entonces, bueno, pues de alguna manera que eso contribuye a aportar evidencia. Bueno, Javier, pues yo me quedaría mucho contigo, vamos, yo me quedaría aquí mucho rato, ya lo sabes, pero
tenemos que acabar, pero yo quiero que antes de acabar nos des un consejo a todos los que te estamos escuchando, que bueno, pues puede haber de todas las edades, pero el consejo que quiero que vaya sobre todo dirigido a los jóvenes, ya sean estudiantes, residentes o psiquiatras pues recién terminados, ¿no? Que es de alguna manera, ¿cuál es tu consejo? Tú que eres una apasionada de la psiquiatría y del trabajo, te lo has dicho, que sobre todo disfruta. Yo creo que, en mi opinión, esa es la clave. Yo creo que la ilusión es el motor que nos mueve. Pero ¿cuál sería tu consejo para que disfrutemos más de nuestra profesión? Sea la especialidad que sea, por si nos escucha algún no psiquiatra. Claro, yo creo que al final o sea, yo soy un firme creyente de que la medicina sin vocación es un puñetero infierno. Es decir, si no te gusta la medicina, dedicarte a esto es un horror, ¿vale? Porque entonces las guardias se te van a hacer insufribles, el paciente va a ser un problema, ¿vale? Entonces te tiene que apasionar, ¿no? Te tiene que gustar mucho y entonces, evidentemente, nunca trabajarás porque disfrutarás mucho con lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Encontrar qué es lo que te apasiona. Es decir, que esto a mí me entristece mucho, ¿no? Cuando entrevistas a residentes recién terminados o bien estudiantes de medicina, ¿no? Y les preguntas, ¿no? Pues qué quieren hacer y tal. Nadie ha hecho ese ejercicio de decir, a mí lo que yo quiero hacer en la vida es esto, ¿vale? Porque si lo encuentras, el esfuerzo para lograrlo realmente no te va a requerir ningún trabajo. Pero si lo que simplemente has decidido ser médico porque es una profesión, ¿no? Que, de hecho, tengo un amigo que dice, los médicos tienen suerte porque siempre vais a tener trabajo. Digo, pues que no se trata de tener trabajo, se trata de disfrutarlo, porque evidentemente trabajos hay muchos, ¿no? Yo creo que es eso, es buscar un poco el propósito, ¿no? Y no perder esa sensación, ¿no? Es decir, a mí... Yo que entrevisto muchísimo residente, ahora van a terminar en unas semanas, y se sientan y te cuentan y demás, han perdido el hambre por crecer, por saber, ¿no? Y esto es una pena, es decir, porque tú les quieres proponer, venga, vamos a hacer cosas de investigación, no, es que a mí la investigación, venga, pues algún proyecto docente, no, es que a mí hablar en público no me gusta. Pues no sé, algo de gestión y tal, no, es que a mí la gestión, no, yo voy a ver pacientes. Está muy bien y es importante y esa es la pata principal de todo, pero si solo te dedicas a ver pacientes, esto se te va a hacer muy duro a lo largo del tiempo. Se te va a hacer muy duro, porque al final tienes que encontrar ese espacio, ese paciente, ese tipo de paciente, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros debemos saber de todo un poco y de un poco todo. Es decir, que al final ese es el punto donde si encuentras ese espacio, de verdad que esto es muy divertido, esto es apasionante. Si no lo encuentras, vas a ir dando vueltas y trabajas en un centro, en otro, en un sitio y estarás mirando el reloj a ver cuándo te puedes ir, porque esto se te va a hacer muy duro. Entonces yo creo que si tuviera que dar un consejo es piensa en ese equilibrio entre la asistencia, docencia, investigación y gestión. La gestión no es ser gerente de un hospital o jefe de servicio o director médico, es gestionar tu día a día, tener una estructura de tu actividad diaria, ya sea porque eres un cirujano de tus quirófanos o porque eres psiquiatra en tu consulta, lo que tú hagas, tener una visión de la parte de gestión, aunque sea microgestión, te va a ayudar a hacerlo mucho mejor lo que hagas, que es la asistencia, y tendrás espacio para seguir aprendiendo. Y la mejor forma de aprender es enseñar y luego ir contestando preguntas, teniendo inquietudes, preguntas, y eso es investigar. Y si eres capaz de encontrar ese equilibrio, esto es apasionante. Esta carrera que tenemos es maravillosa, no se me ocurre nada mejor. Pero también te digo que el día que pierdes esa pasión, esto se tiene que hacer muy duro. Qué bueno, Javier. Pues nada, pues muchísimas gracias y ha sido un placer compartir este rato contigo. Muchas gracias. Miguel, puedo decir que tienes un gran jefe de servicio. Porque además es una... ¿Qué le vamos a decir? No, pero es una pelota. No. Está usted feliz. Está usted es un apasionado. Le encanta... Los halagos a las espaldas y las críticas a la cara. No, que si no se lo va a creer demasiado. No, pero es lo que ha dicho. Yo simplemente repito lo que ha dicho. Y me ha gustado mucho lo que dice de rodearse de los mejores. Que a mí me recuerda aquella frase que alguien le atribuye a Confucio de si eres el más inteligente de la habitación, estás en una habitación equivocada. O algo así, ¿verdad? Sí. Si de repente estás en una reunión donde eres el más inteligente, estás en la reunión equivocada. Profesor Quintero, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Cuídese mucho.
Miguel, profesor Álvarez de Mon, gracias. Y lo que he dicho es lo que he sentido, ¿eh? Muchas gracias a ambos y hasta próximo día. Cuídense mucho. Nosotros cerramos este podcast, como siempre, recordándoles que pueden enviar sus preguntas y sugerencias a contacto@psiquiatriatoday.com. El programa ha sido, ya saben, patrocinado por Adamel Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Como siempre, agradecerles enormemente la atención que nos han prestado y nos despedimos hasta el próximo podcast.